Una madre soltera se detuvo en medio de una tormenta de nieve para llevar en su coche a un hombre con un traje roto. Aún no sabía que se trataba del prometido fugitivo de una millonaria. Ese encuentro lo cambió todo. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este video. La nieve caía más espesa de lo que cualquiera hubiera imaginado esa noche, como si el cielo hubiera decidido volcar toda su carga sobre la tierra en unas pocas horas. Los copos se arremolinaban violentos, empujados por un viento que no conocía piedad, y el mundo entero parecía haberse convertido en un lienzo blanco, borrando límites, caminos y certezas. Ana sostenía con fuerza el volante de su viejo sedán, los nudillos pálidos bajo los guantes, y mantenía el cuerpo inclinado hacia adelante, como si ese gesto, tan inútil como instintivo, pudiera abrirle paso entre la cortina blanca que se devoraba todo lo que tocaba. El motor zumbaba con dificultad y cada vibración del coche sobre la capa de hielo le recordaba que un solo error podía costarle caro. Había salido tarde del hospital del pueblo vecino, mucho más tarde de lo que habría querido. Una emergencia tras otra la habían retenido hasta el límite, y la promesa de una simple nevada se había convertido en un temporal de los que nadie olvidaba. El reloj del tablero, con su luz mortecina, marcaba que la medianoche se acercaba, y en su mente veía a su hijo Iván durmiendo, o más bien volteándose entre las sábanas, aguardando el sonido de la llave en la cerradura, ese signo de que su madre había regresado una noche más. A los 13 años ya había aprendido demasiado de la espera, de la paciencia silenciosa que forja la ausencia. Ana lo sabía, y cada vez que imaginaba esa espera, una punzada de culpa le atravesaba el pecho, aunque intentara justificarse con la verdad, que esas horas de cansancio, de ojos enrojecidos y manos que olían a desinfectante, eran el precio de mantener su hogar en pie, las facturas al día y el plato en la mesa. Fuera del coche, el viento golpeaba con furia, haciendo vibrar los cristales como si quisiera entrar. La calefacción apenas lograba expeler un aire tibio, insuficiente para disipar el frío que se colaba por cada rendija. Ana frotó las manos y volvió a ponerlas al volante. La radio, entrecortada por estática, murmuraba frases sin sentido. El presentador había prometido una ligera nevada, nada preocupante. Y ahora la carretera estaba enterrada bajo un manto que no dejaba ver ni a 10 metros. Era como conducir dentro de un sueño donde el horizonte había desaparecido. Los recuerdos se le agolpaban, quizás porque en noches así la mente buscaba cualquier cosa para aferrarse. Veía a Iván pequeño, apenas un niño, agarrado a su falda cuando ella comenzó con los turnos dobles. Escuchaba otra vez su vocecita preguntando, ¿cuándo volverás, mamá? Recordaba también el vacío que dejó su marido, esa nota breve en la cocina que puso fin a lo que alguna vez creyó estable, y la certeza de que nada volvería a ser igual. Había sobrevivido a esa herida con obstinación, trabajando más duro de lo que cualquiera hubiera creído posible. Pero en noches como esta, la obstinación parecía tan frágil como el cristal empañado que debía limpiar con la manga cada pocos minutos. El camino se estrechaba entre hileras de abetos negros, recortados apenas por los faros. Ana siempre había sentido un escalofrío al pasar por ese tramo, aislado, sin casas ni señales de vida durante kilómetros. A mitad de la curva, las luces de su coche captaron algo que primero creyó un espejismo, una silueta entre la nieve. Parpadeó, convencida de que la tormenta jugaba con sus ojos, pero al acercarse distinguió con claridad el cuerpo de un hombre que caminaba tambaleante al borde de la carretera. Instintivamente presionó el freno, con cuidado de no perder el control en el hielo. El corazón le dio un golpe seco en el pecho. No estaba preparado para esa visión. Un hombre con un traje oscuro empapado, los zapatos arruinados por la nieve, el cabello pegado a la frente. Cada paso parecía arrastrado, como si llevara horas luchando contra el viento. Su primer impulso fue continuar. Una mujer sola, en medio de la noche, no debía detenerse por extraños. Había aprendido esa regla desde joven, pero algo en la manera en que aquel hombre avanzaba la hizo dudar. No era la actitud de alguien peligroso, sino la de alguien al borde del colapso. Redujo la velocidad y condujo junto a él. El haz de los faros iluminó su rostro, pálido, los labios azulados.
los ojos abiertos con un destello de desesperación que no sabía disimular. El recuerdo golpeó a Ana con la fuerza de un relámpago. Una noche años atrás, cuando su coche se averió en un camino igual de desolado. Iván, apenas un niño, dormía en el asiento trasero. Ella había sentido el miedo mordiéndole los huesos hasta que un desconocido se detuvo y los ayudó sin pedir nada a cambio. Aquel gesto les había salvado, y ahora frente a ella había alguien que necesitaba lo mismo. Apretó los labios, bajó apenas la ventanilla y dejó que el aire helado la azotara. ¿Necesita ayuda?, preguntó con voz firme, aunque el corazón le retumbaba. El hombre tardó en reaccionar, como si hubiera olvidado cómo se responde a otra persona. Luego asintió débilmente. Ana notó los detalles de su traje. Era caro, de corte fino, aunque ahora arrugado y húmedo. La corbata colgaba floja y los zapatos parecían una burla contra la tormenta. El miedo y la compasión se enfrentaron dentro de ella, pero la visión de sus manos temblorosas inclinó la balanza. Se inclinó hacia la derecha y abrió la puerta del copiloto. El hombre entró con torpeza, dejando que el aire helado inundara el coche. Se desplomó en el asiento como si el simple hecho de sentarse lo hubiera liberado de un peso insoportable. Su respiración era agitada y de él emanaba un perfume tenue, caro, casi extinguido bajo el olor del sudor y la nieve. Ana retomó el camino. Lanzaba miradas furtivas a su acompañante, que mantenía la vista fija en el parabrisas. La mandíbula apretada, los ojos cansados, los hombros rígidos como si temiera moverse demasiado. Ella pensó en Iván, durmiendo en casa, y se preguntó qué hacía exactamente llevando a un desconocido a su vida, aunque fuera solo por unas horas. Pero la tensión que llenaba el coche no era de miedo, sino de expectación, como cuando la tormenta da un respiro antes de redoblarse. Cuando al fin habló, su voz era grave y ronca por el frío. Se presentó como David. Solo eso. Ana no insistió. Preguntas le sobraban, pero comprendía que a veces las personas cargan heridas que no se pueden tocar hasta que ellas mismas lo permiten. Para el momento, lo único que importaba era que estaba a salvo en el calor relativo del coche, y que ella había hecho lo correcto. La nieve seguía cayendo con rabia. El camino desaparecía bajo una capa cada vez más gruesa. Sin embargo, dentro del vehículo, el silencio compartido era distinto. Era el silencio de dos desconocidos, unidos por una circunstancia improbable, el inicio de algo que ninguno de los dos imaginaba. El coche avanzaba lento, abriéndose paso en la blancura infinita, y en el corazón de Ana se instalaba una extraña sensación de inevitabilidad, como si el destino hubiera elegido ese momento, esa carretera y esa ventisca, para cruzar sus vidas. La noche los arrastraba hacia adelante, mientras el viento seguía aullando fuera y ellos permanecían juntos. Ella al volante, él en el asiento de copiloto, dos almas a la deriva que acababan de encontrarse en medio de la nada. Ana todavía no lo sabía, pero aquel encuentro sería la chispa que cambiaría todo lo que había creído fijo en su vida. El camino hasta el pueblo se hizo eterno, aunque apenas quedaran unos kilómetros desde aquel punto en que Ana recogió al extraño. La tormenta no cedía. El parabrisas era un telón de cristales blancos que el limpiaparabrisas apenas lograba despejar durante un segundo antes de que volviera a cubrirse por completo. David permanecía en silencio, con los ojos fijos en la nada, y esa quietud era tan densa que parecía parte de la ventisca misma. El coche se deslizó en una curva. Los neumáticos chirriaron sobre el hielo, y Ana apretó los dientes, dominando el volante hasta recuperar el control. No dijo nada, pero sintió como el hombre a su lado se tensaba, los dedos hundidos en la tela del asiento. Fue un gesto humano, despojado de máscaras, que la hizo comprender que no era un fantasma ni una amenaza, sino un ser frágil, tan vulnerable como ella. Finalmente aparecieron las primeras luces del pueblo, pequeñas y amarillentas detrás de las ráfagas de nieve. Los tejados parecían hundirse bajo el peso acumulado y las calles estaban desiertas. Ana condujo hasta la última calle, donde se alzaba su casa de madera, apartada de las demás por un pequeño jardín, ahora convertido en un montón de blancura sin forma. Redujo la marcha hasta detenerse frente al porche.
La bombilla que siempre dejaba encendida como señal para su hijo iluminaba un círculo de luz temblorosa sobre la nieve. Una bienvenida silenciosa que en aquel momento también parecía destinada al desconocido que traía consigo. Apagó el motor y el silencio resultó sobrecogedor. Solo el viento golpeaba los aleros, haciendo crujir la estructura. Ana se giró hacia él. Tenía los ojos semicerrados, exhaustos, y en su piel todavía permanecía ese tono azulado que el calor del coche no había borrado del todo. Abrió su puerta y salió primero, el frío mordiendo de inmediato en su piel. Lo escuchó detrás de ella, pasos torpes en la nieve, el chasquido de los zapatos empapados que se hundían sin resistencia. Subieron los dos al porche, y Ana empujó la puerta que se dio con un chirrido familiar. El aire cálido del interior los envolvió, impregnado del olor a madera vieja, hierbas secas y un leve rastro de humo de chimenea. David se quedó quieto en el umbral, con la expresión de alguien que atraviesa a otro mundo. Miraba alrededor con ojos desconcertados, como si no entendiera aquel espacio. La sala pequeña, el sofá cubierto con un edredón cosido por su abuela, los juguetes guardados a medias en una caja, los dibujos pegados en la nevera al fondo. Todo aquello parecía tan fuera de su universo como la ventisca lo era del verano. Se quitó la chaqueta empapada con lentitud y Ana la colgó junto al fuego para que se secara. El hombre permaneció erguido, pero con la tensión de quien no sabe dónde acomodarse. Fue entonces cuando un ruido en la escalera los interrumpió. Ana levantó la mirada justo cuando Iván, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño, bajaba un par de escalones. Al ver al desconocido en la sala, el niño frunció el ceño. Su cuerpo pequeño se tensó de inmediato, y Ana reconoció ese gesto, la desconfianza de quien protege lo poco que tiene. «Mamá», dijo con voz pastosa, sin apartar la vista del hombre. «¿Quién es?» Ana caminó hacia él, puso una mano sobre su hombro y habló despacio, como quien acaricia el aire. «Es David. Lo encontré en la carretera. No tenía a dónde ir con la tormenta. Solo se quedará hasta que amaine». Iván lo observó con la seriedad de un adulto atrapado en un cuerpo joven. No dijo nada más, pero tras unos segundos bajó la vista, aceptando a regañadientes la explicación. Subió de nuevo las escaleras sin añadir palabra, y el sonido de la puerta de su cuarto cerrándose resonó como un veredicto. David, que había seguido la escena en silencio, dejó escapar una leve sonrisa cansada. «No confía en mí», murmuró, no como queja, sino como constatación. «No confía en casi nadie», respondió Ana sin dureza. «Y tiene razón en no hacerlo». Ella fue hasta la cocina, encendió el fuego de la hornilla y puso a calentar agua. El ritual de preparar té le dio unos segundos para ordenar su mente. Sabía que había arriesgado al abrir su puerta a un extraño, pero el recuerdo de aquel hombre en la nieve la perseguía. La figura tambaleante que podía haberse desplomado en cualquier momento. Cuando volvió con una taza, se la entregó sin rodeos. Él aceptó con un leve «gracias». Sus manos rodearon la porcelana y la respiración se acompasó poco a poco mientras el vapor ascendía. Bebió a sorbos cortos, con cautela, como si cada trago devolviera un fragmento de calor perdido. Ana se sentó frente a él, cruzó los brazos y lo observó. Él no parecía un vagabundo, ni un ladrón, ni alguien habituado a las penurias. Había algo en su porte, incluso arruinado por la fatiga, que hablaba de otro mundo. Gestos medidos, cierta elegancia involuntaria, un silencio que ocultaba más de lo que decía. Cuando la taza quedó vacía, Ana le señaló el pasillo. «Hay una habitación libre. No es mucho, pero al menos estará seco y caliente». Él se levantó despacio, siguiendo la dirección que le indicó. El cuarto de huéspedes era pequeño, con una cama angosta cubierta por un edredón de colores desvaídos y un mueble viejo junto a la ventana. David se sentó en el borde, con un gesto entre alivio y derrota, y dejó que sus manos recorrieran la costura de la colcha como si ese simple objeto tuviera un significado que él no alcanzaba a explicar. «Es suficiente», dijo, apenas audible, antes de reclinarse con los ojos cerrados. Ana salió y cerró la puerta suavemente. Se quedó en el pasillo, inmóvil, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de las vigas, el ulular del viento, la respiración profunda de alguien que al fin se permitía dormir. Subió a la habitación de Iván, lo encontró despierto bajo las mantas, con los ojos abiertos de par en par. «Mamá»,
¿Y si es peligroso?, preguntó en voz baja. Ana se sentó en el borde de la cama y acarició su frente. No lo es. Lo sabría, respondió con la certeza que intentaba transmitirse a sí misma. Pero por si acaso, estaré atenta. El niño asintió, aunque su expresión no se suavizó del todo. Solo cuando ella le aseguró que se quedaría en vela un rato más, cerró los ojos lentamente. De regreso en la planta baja, Ana se sentó junto al fuego de la sala, con los brazos alrededor de las rodillas. La llama proyectaba sombras que bailaban en las paredes, y en el silencio se permitió pensar. Un extraño dormía en su casa. Su hijo sospechaba y ella misma no sabía qué esperar del amanecer. Sin embargo, pese a la incertidumbre, sentía algo nuevo, un presentimiento extraño. El curso de su vida, tan rígido y monótono, acababa de desviarse. No lo había elegido, pero la tormenta había traído consigo un cambio imposible de ignorar. La noche siguió su curso. El viento rugió afuera, cargado de nieve y frío, pero dentro de la casa reinaba una calma diferente. En el cuarto de invitados, David descansaba por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. En el piso de arriba, Iván trataba de dormir con un ojo abierto, como un guardián. Y en la sala, Ana permanecía despierta, con la vista clavada en las brasas, consciente de que al abrir aquella puerta no solo había ofrecido refugio a un desconocido, sino que había permitido que algo desconocido entrara en su vida. El amanecer llegó con un resplandor grisáceo que apenas se filtraba por las ventanas cubiertas de escarcha. La tormenta no había cesado del todo, pero su furia se había transformado en un aullido constante, como si la naturaleza se resistiera a rendirse del todo. Ana despertó temprano, fiel a la costumbre que el trabajo le había impuesto durante años, y descendió con paso silencioso para encender el fuego y preparar el desayuno. La casa estaba sumida en un silencio expectante, distinto al de otras mañanas. La presencia del extraño, durmiendo aún en la habitación de invitados, se sentía como una sombra invisible que lo impregnaba todo, recordándole que había abierto su puerta a lo inesperado. En la mesa, Iván ya estaba sentado, vestido y con el cabello peinado con torpeza, como si hubiera estado preparándose para demostrar que era lo bastante mayor como para entender la situación. Sus ojos oscuros, todavía pesados por la falta de sueño, seguían con atención cada movimiento de su madre. Cuando ella le sirvió un poco de pan tostado, murmuró sin apartar la mirada del pasillo: «Sigue aquí». Ana asintió con calma. «La carretera sigue bloqueada. No podrá irse todavía». El niño apretó los labios y bajó la vista, sin protestar, pero dejando claro que su desconfianza persistía. No era miedo lo que sentía, sino una cautela aprendida demasiado pronto, la misma que lo llevaba a medir cada gesto de quienes se acercaban demasiado a su madre. David apareció poco después, desaliñado, con el cabello revuelto y la camisa arrugada. Se detuvo un instante en el umbral de la cocina, como dudando de si tenía derecho a entrar. Al ver el lugar preparado se inclinó levemente, un gesto casi automático, y tomó asiento frente a Iván. El niño lo miró fijo, sin un atisbo de sonrisa, y David intentó devolverle una mueca cordial que se deshizo en segundos, incapaz de resistir aquella mirada penetrante. Ana rompió el silencio sirviendo 3 tazas de té. Comieron en calma, entre el ruido del viento y el crujido de la madera de la estufa. Ana observaba a David en secreto. La manera en que sostenía la taza con ambas manos, como si aún temiera perder el calor, la torpeza con que intentaba ocultar su incomodidad, y al mismo tiempo, ese rastro de educación profunda que se filtraba en cada movimiento. No era un hombre cualquiera, y lo sabía. Después del desayuno, David se ofreció a ayudar con las tareas de la casa. La propuesta sorprendió a Ana, aunque en sus ojos adivinó que no era simple cortesía. Le entregó un cubo y le pidió que trajera agua de la bomba del patio. Él aceptó con un gesto rápido, como si agradeciera la oportunidad de demostrar algo, y salió con paso incierto. Desde la ventana, Ana lo vio luchar con la bomba, mancharse las manos de barro helado, derramar la mitad del contenido al caminar de regreso. Iván lo seguía con atención, los brazos cruzados, incapaz de ocultar la mezcla de burla y curiosidad que lo llenaba. Cuando David entró con las botas sucias y el pantalón salpicado,
El niño no pudo evitar señalarle cómo sostener el cubo para que no se volcara. Le habló con tono de maestro, y David lo escuchó con seriedad, asintiendo sin discutir. Ana se sorprendió de que no se ofendiera ni intentara defenderse. Simplemente aceptaba la lección con humildad. A lo largo del día, se repitieron escenas parecidas. David intentó cargar leña, aunque sus manos blandas no estaban acostumbradas a la dureza del hacha. Los troncos se le resbalaban, el filo se clavaba torcido y su respiración se agitaba en pocos minutos. Iván, observando desde la puerta, no tardó en mostrarle la forma correcta de apoyar el tronco, de levantar el hacha sin forzar los brazos. David probó una y otra vez, falló y al fin, con un golpe limpio, partió la madera en dos. El brillo inesperado en sus ojos fue tan evidente que incluso el niño sonrió levemente. Ana lo vio desde la ventana, con el corazón agitado por un sentimiento extraño. La vulnerabilidad de aquel hombre era tan palpable que resultaba imposible no sentir algo cercano a la compasión. Al caer la tarde, los tres se reunieron en la sala. Iván se sentó en la alfombra con su cuaderno de dibujo, trazando figuras con lápiz. Ana tejía, dejando que las agujas marcaran un ritmo constante que llenaba el aire de calma. David, en cambio, permanecía cerca de la chimenea, mirando fijamente las llamas como si en ellas se escondiera una respuesta. El silencio era denso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de preguntas sin formular, de historias aún no dichas. Ana lo observaba de reojo, consciente de que el momento estaba llegando. Había algo en la manera en que David respiraba, en la tensión de su postura, que revelaba que contenía más de lo que aparentaba. Finalmente, levantó la voz, quebrada por un matiz de duda. «Debería decirles la verdad», murmuró, sin apartar la vista del fuego. Ana alzó la cabeza. Las agujas se detuvieron. Iván levantó los ojos de su cuaderno, expectante. David respiró hondo y continuó, cada palabra arrancada con esfuerzo, como si le pesara el alma. Contó que la noche anterior no había estado caminando al azar por la tormenta, sino huyendo de un lugar preciso, que debía haber estado en un salón de fiestas iluminado por candelabros, rodeado de cientos de personas, en el instante en que su vida iba a quedar sellada por un matrimonio. Que la mujer que lo esperaba en el altar era hermosa, impecable, pero que no había amor en aquella unión. Que todo había sido planeado como un negocio, un acuerdo entre familias poderosas, y que en el momento en que debió pronunciar los votos, sintió que se ahogaba, que desaparecía dentro de un destino que otros habían trazado por él. Entonces dijo, eligió correr. No pensó en nada más. Se abrió paso entre la multitud atónita, ignorando las voces, los reproches, los rostros indignados. Salió a la calle con el corazón enloquecido y los pies llevándolo sin rumbo, hasta que la tormenta lo envolvió y lo redujo a ese hombre perdido que ella había encontrado en el camino. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la sala. Solo el crepitar del fuego rompía la quietud. Ana lo miraba con el corazón apretado. Había esperado una explicación, pero no una tan brutal en su honestidad. Reconoció en su relato algo que ella misma conocía. Esa sensación de ser arrastrada por fuerzas ajenas, de no tener derecho a elegir el propio rumbo. Recordó la partida de su marido, la obligación de sacar adelante a su hijo sola, la imposición de la vida misma que la había convertido en lo que era. Sintió, contra su voluntad, un destello de empatía hacia aquel hombre de mundo distinto. Iván, en cambio, reaccionó con una mezcla de sorpresa y asombro. ¿Corriste?, preguntó incrédulo. ¿Dejaste todo y saliste corriendo? David bajó la cabeza, una sonrisa amarga en los labios. Sí, corrí. El niño lo observó en silencio, y poco a poco su expresión cambió. No era burla ni desaprobación lo que apareció en sus ojos, sino una especie de respeto nuevo, la admiración que despierta a alguien capaz de desafiar lo que parece imposible. Ana se dio cuenta de que ese momento estaba marcando algo en su hijo. La idea de que hasta los hombres más fuertes a veces tenían que huir para sobrevivir, y que en esa huida podía esconderse una forma de valentía. Ana volvió a clavar los ojos en las agujas, que descansaban inmóviles en su regazo. Sentía que aquel extraño había dejado de serlo un poco, que al despojarse de su secreto, lo había acercado a ellos de una manera inesperada. La desconfianza no había desaparecido, pero se había transformado.
Ya no era miedo, era reconocimiento. El fuego continuó ardiendo, lanzando chispas que iluminaban los rostros de los tres. Afuera, la tormenta rugía, recordándoles que el mundo seguía siendo hostil. Pero dentro, en ese pequeño refugio, algo había cambiado. La confesión de David había abierto una grieta en el muro del silencio, y a través de esa grieta comenzaba a filtrarse la posibilidad de un vínculo. Esa noche, cuando Iván se durmió sobre la alfombra con el lápiz todavía entre los dedos, Ana lo cubrió con una manta y lo miró un instante. Luego alzó los ojos hacia David, que seguía junto al fuego, con la mirada perdida en las brasas. Sus ojos se encontraron, y aunque no pronunciaron palabra, en el silencio compartido había una certeza. La historia de aquel hombre, por absurda y lejana que pareciera, ya formaba parte de la suya. La casa crujió con el viento. El fuego se fue consumiendo hasta quedar en brasas rojas. Y entre el murmullo del invierno y el latido de sus propios pensamientos, Ana comprendió que el rumbo de su vida, tan previsible hasta entonces, había tomado una dirección distinta desde que abrió la puerta a un desconocido. Una dirección incierta pero inevitable. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. La ventisca que había sacudido las noches anteriores se había debilitado, y aunque la nieve seguía cayendo en copos dispersos, el mundo parecía detenido bajo una capa blanca que lo cubría todo. La luz gris entraba por las ventanas, difusa, como un manto suave que ocultaba la dureza de lo que aguardaba. Ana despertó temprano, habituada al ritmo de su vida de enfermera, y en la cocina encendió el fuego mientras Iván se vestía en silencio. David apareció poco después, con el rostro más sereno que el día anterior, como si el descanso le hubiera devuelto algo de su fuerza, aunque la sombra de lo que había confesado la noche anterior seguía marcada en sus ojos. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Ana ocupada con las tareas habituales, Iván repasando algunos ejercicios escolares, David ofreciendo ayuda torpe pero sincera en cada detalle. Se había creado una rutina inesperada, una especie de tregua dentro de la tormenta, y por un momento Ana pensó que quizás aquella tranquilidad podía sostenerse unos días más. Pero la ilusión se rompió con un sonido extraño que cortó la monotonía. El rugido de motores acercándose por la carretera cubierta de nieve. Se detuvo con la jarra de agua en la mano y miró hacia la ventana. A través del vidrio empañado, distinguió el perfil oscuro de dos coches que avanzaban con lentitud entre los montículos blancos. No eran vehículos comunes en su pueblo, donde los vecinos usaban camionetas viejas o coches modestos. Estos eran negros, brillantes a pesar del hielo, con un aire de ostentación que chocaba brutalmente con el paisaje. Una oleada de alarma le recorrió el cuerpo antes incluso de comprender del todo lo que significaban. David se había levantado también, y al ver los coches, su rostro cambió por completo. Los músculos de su mandíbula se tensaron, las manos se cerraron en puños sobre la mesa, y sus ojos adquirieron una dureza que hasta entonces Ana no había visto. «Me encontraron», dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Ana lo miró, incrédula. Antes de que pudiera preguntar, un golpe firme resonó en la puerta. No fue un llamado cortés ni apresurado, sino el golpe seguro de alguien acostumbrado a que le abrieran de inmediato. Iván apareció en lo alto de las escaleras, con los ojos muy abiertos, percibiendo la tensión que inundaba la casa. Ana le hizo un gesto para que no bajara, aunque sabía que el niño escucharía todo desde allí. David se adelantó hacia la puerta, pero Ana lo siguió con un nudo en el estómago. Cuando abrió, el aire helado irrumpió en la sala junto con tres figuras. Dos hombres con abrigos oscuros permanecieron detrás, con la firmeza de guardaespaldas, y en medio de ellos se alzó un hombre mayor, de porte imponente y gesto severo. Su cabello, apenas tocado por las canas, estaba perfectamente peinado, y su abrigo de corte impecable lo distinguía como alguien que no pertenecía a ese lugar. Su mirada se detuvo un instante en Ana, evaluándola con una frialdad que la hizo estremecerse, antes de fijarse en David. «Hijo», dijo con voz grave, cada sílaba cargada de autoridad. «Este no es lugar para ti». La palabra cayó como un peso en la sala. Ana comprendió al instante quién era. El padre. La semejanza estaba allí, en la rigidez de los rasgos, en los ojos que no permitían réplica. David se irguió,
y por un momento pareció más alto, más firme, aunque el temblor de sus manos lo traicionaba. «No voy a volver», respondió, con un tono que era mitad determinación, mitad súplica por mantenerse firme. El rostro del hombre mayor se endureció aún más. Dio un paso al frente, ignorando el suelo embarrado que manchaba sus botas, y clavó sus ojos en él. «¿Sabes lo que hiciste?», preguntó con un tono contenido, que apenas ocultaba la furia. «Humillaste a tu familia, abandonaste a tu prometida en el altar, arruinaste años de planes, de alianzas, de sacrificios. ¿Tienes idea de la vergüenza que has traído sobre todos nosotros?» «Lo sé», dijo David, y su voz tembló por un instante, pero no se quebró. «Lo sé y no me importa». Ana lo miraba desde un costado, sin poder apartar los ojos de la escena. Sentía que estaba presenciando un enfrentamiento que llevaba años gestándose, como si aquel instante fuera el resultado de toda una vida de imposiciones y silencios. Recordó las palabras de la noche anterior, aquel relato de un hombre ahogado en una vida que no había elegido, y comprendió que ahora estaba enfrentando directamente la raíz de ese ahogo. El padre lo observaba incrédulo, como si las palabras no tuvieran sentido. «Eres un niño», escupió al fin. «¿Crees que puedes tirar todo por la borda, que puedes rechazar el lugar que te pertenece, como si fueras libre de decidir? No entiendes nada. Sin mí, sin el nombre de esta familia, no eres nada». David dio un paso adelante, interponiéndose entre el hombre y la visión de Ana y su hogar. Sus ojos, encendidos por una mezcla de rabia y miedo, se clavaron en los de su padre. «Prefiero ser nada a ser todo lo que tú quieres que sea». El silencio que siguió fue más brutal que cualquier grito. Incluso el viento que entraba por la puerta pareció detenerse. Ana contuvo la respiración, y desde la escalera pudo oírse el leve crujido de los escalones cuando Iván, incapaz de contenerse, se inclinó un poco para ver mejor. El padre respiró hondo, como si intentara controlar un estallido. Su voz, cuando habló, estaba cargada de hielo. «Entonces recuerda este día, recuerda tus palabras. Porque cuando el mundo te cierre todas las puertas, cuando vengas arrastrándote suplicando lo que ahora rechazas, no encontrarás compasión. Yo no olvidaré». Se giró con un movimiento brusco, y los dos hombres que lo acompañaban lo siguieron sin pronunciar palabra. Los motores de los coches rugieron de nuevo, y en cuestión de segundos, el silencio volvió a cubrir la calle. Solo quedaron las huellas oscuras sobre la nieve y el temblor invisible que había quedado en el aire. David cerró la puerta lentamente y se apoyó contra ella, respirando con fuerza, como si acabara de librar una batalla a puño limpio. Ana lo observaba en silencio, sin saber qué decir. Había visto en él un destello de fuerza desconocida, una resistencia que lo había transformado frente a sus ojos. Y al mismo tiempo, había percibido el dolor profundo de un hijo enfrentándose a un padre implacable. En lo alto de la escalera, Iván habló al fin con voz baja, apenas un susurro. «Le dijiste que no». David alzó la vista y lo miró directamente. Sus labios se curvaron en una mueca cansada, pero firme. «Sí», respondió. «Le dije que no». Esa simple frase resonó en la casa con una fuerza inesperada. Para Iván, que había crecido viendo a su madre luchar cada día contra las dificultades de la vida, aquel no era una lección distinta. La posibilidad de resistirse incluso a lo más grande, de negarse a aceptar un destino impuesto. Ana lo supo al ver el brillo en los ojos de su hijo. Había cambiado algo en él en ese instante. El resto del día transcurrió en una calma irreal. Ana hizo las tareas habituales con las manos temblorosas, incapaz de apartar de su mente la escena. Se preguntaba si había cometido un error al dejar entrar a ese hombre en su vida, si la sombra de su mundo poderoso y cruel volvería a posarse sobre ellos. Pero cada vez que lo miraba, sentado frente al fuego con Iván cerca, veía también otra cosa. La determinación en sus ojos, la certeza de que, por primera vez, había tomado una decisión propia. Cuando la noche cayó, la casa estaba envuelta en un silencio distinto, más profundo, como si todos intentaran asimilar lo ocurrido. Afuera la nieve brillaba bajo la luna, y en el interior el fuego ardía como un corazón obstinado que se negaba a apagarse. Ana comprendió que aquel enfrentamiento no había terminado nada.
Era apenas el comienzo de un camino más difícil. Pero también comprendió que algo esencial había cambiado en su hogar, algo que ya no podía ignorar. David se había enfrentado a su pasado y había elegido quedarse en su presente. Y con esa elección, el futuro de los tres había comenzado a transformarse. La mañana después del enfrentamiento con el padre de David, amaneció envuelta en un silencio extraño, pesado, como si la propia casa estuviera intentando recuperarse de lo ocurrido. La nieve seguía cubriendo los techos y los caminos, pero el aire había cambiado. Ana se levantó temprano, como siempre, con la costumbre grabada en el cuerpo después de tantos años de trabajo y soledad. Encendió la estufa y preparó el desayuno, tratando de dejar que los movimientos mecánicos la tranquilizaran. Pero cada vez que el recuerdo de aquel hombre de mirada dura y voz autoritaria cruzaba su mente, un escalofrío le recorría el cuerpo. Sabía que aquel mundo del que David había huido era demasiado grande, demasiado poderoso, y temía que esa sombra volviera a posarse sobre ellos. Sin embargo, cuando lo vio aparecer en la cocina, más firme que el día anterior, con un gesto decidido y los ojos más claros, supo que algo había cambiado en él. David había pasado la noche entera en vela, repasando una y otra vez las palabras que había dicho frente a su padre. Nunca antes se había atrevido a desafiarlo. Siempre había sido el hijo obediente, el que aceptaba decisiones ya tomadas, el que soportaba la carga de un futuro diseñado por otros. Pero aquella vez no. Había dicho no y lo había dicho frente a sus ojos, frente a la furia de toda una familia. Y aunque sabía que el precio sería alto, una parte de él había sentido alivio. La libertad, aunque temblorosa, había empezado a florecer. Durante el desayuno, el silencio fue distinto al de otros días. Ya no estaba lleno de dudas y recelos, sino de una calma tensa, como si todos se esforzaran por encontrar un nuevo equilibrio. Iván, sentado frente a David, lo observaba con una mezcla de respeto y curiosidad. Había visto algo en él que hasta entonces le parecía imposible, la fuerza de enfrentarse a alguien que parecía invencible. Y esa imagen había dejado huella en su joven mente. Fue Iván el primero en romper el silencio. «¿Qué harás ahora?», preguntó con voz seria, más propia de un adulto que de un niño de 13 años. David bajó la mirada hacia la taza de té entre sus manos. Respiró hondo antes de responder. «Aprender, hacer lo que nunca hice, y quedarme aquí, si ustedes me lo permiten». Ana lo observó en silencio. No respondió de inmediato, pero en su interior, una parte de ella comprendía que él ya había tomado la decisión. No era solo una cuestión de refugio, era la necesidad de construir algo nuevo desde cero. A lo largo de los días siguientes, David se dedicó a ayudar en todo lo que pudo. Al principio sus intentos resultaban torpes y hasta ridículos. No sabía usar correctamente un martillo, ni cargar troncos sin que se le cayeran encima, ni encender la estufa sin llenar la cocina de humo. Pero lo intentaba una y otra vez, con una paciencia que sorprendía tanto a Ana como a Iván. Y cada pequeño avance lo celebraba como una victoria íntima, con una sonrisa sincera que lo hacía parecer un hombre distinto del que había llegado aquella noche de tormenta. Iván se convirtió en su maestro. Le mostraba cómo escoger la leña seca, cómo colocar los cubos de agua para que no se volcaran, cómo atar un nudo sencillo en una cuerda. Al principio lo hacía con desconfianza, corrigiéndolo con un tono duro, pero pronto la relación empezó a suavizarse. Había algo en la forma en que David lo escuchaba, con respeto verdadero y sin orgullo herido, que lo desarmaba. Iván, acostumbrado a no confiar en los hombres que entraban en la vida de su madre, comenzó a sentir que éste era diferente. No presumía, no imponía, simplemente aprendía. Ana observaba esa transformación desde la distancia, con una mezcla de recelo y ternura. Había aprendido a no fiarse de las apariencias, y sin embargo no podía evitar sentir que algo bueno estaba sucediendo. Escuchaba la risa de su hijo cuando David fallaba y volvía a intentarlo, y en esas risas reconocía un sonido que había echado de menos durante años. La casa parecía menos pesada, menos cargada de silencios. Pero el pasado de David no tardó en llamar de nuevo a su puerta. Una tarde, cuando el sol caía y los copos de nieve comenzaban a brillar con la última luz, 2 coches volvieron a aparecer en la entrada del pueblo. Ana lo vio desde la ventana y su corazón se aceleró.
Esta vez no era su padre. De los vehículos descendió una mujer elegante, cubierta con un abrigo de piel, y un joven trajeado que la acompañaba. El contraste entre ellos y la humilde calle del pueblo era tan violento como la primera vez. Ana abrió la puerta antes de que tocaran, y David apareció detrás de ella, tenso como un arco. La mujer lo miró con una mezcla de desprecio y condescendencia. David, ya basta de este teatro. Tu familia está dispuesta a perdonarte. Aún hay tiempo de reparar el daño. Vuelve con nosotros y todo esto quedará en el pasado. Señaló con un gesto de la mano el interior de la casa, como si lo que veía fuera una ofensa. Sus ojos se posaron en Ana y luego en Iván, con un desdén que los reducía a meras sombras indignas de atención. ¿Vas a desperdiciar tu vida en esta miseria?, continuó. No fuiste hecho para cargar leña ni para vivir en una choza. No es tu sitio. Las palabras golpearon a Ana con dureza, pero contuvo la respuesta. Sabía que no era su batalla. La decisión debía ser de David. Él respiró hondo y dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, estaba cargada de firmeza, mucho más clara que en el enfrentamiento con su padre. Ese es justamente el punto. Nunca fui hecho para nada. Fui moldeado, manejado, controlado. Pero yo no quiero seguir viviendo así. Si sobrevivir significa aprender a hacer estas cosas, entonces este es mi lugar. Prefiero cometer errores aquí que seguir viviendo una vida que no es mía. La mujer lo miró con ojos fríos, como si hablara un idioma incomprensible. Dio media vuelta sin más palabras, y junto al joven que la acompañaba, regresó a los coches. En minutos los vehículos desaparecieron de nuevo, dejando tras de sí solo el eco de su desdén. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era diferente. Ana, que había contenido la respiración durante todo el intercambio, soltó un suspiro largo. Iván, desde las escaleras, bajó con una sonrisa leve. Esta vez ni siquiera dudaste, dijo con voz tranquila. David lo miró y asintió, y en esa mirada había una nueva certeza. Había elegido, y esa elección no era ya un impulso desesperado, sino una decisión firme. Fue Iván quien propuso al día siguiente algo inesperado. Mientras desayunaban, habló con determinación. Deberíamos arreglar el jardín. Mamá tenía un huerto cuando yo era pequeño. Ana levantó la vista sorprendida. Había evitado aquel rincón de la casa durante años, incapaz de enfrentarse a los recuerdos que guardaba. El huerto había sido su refugio cuando aún estaba casada, y al marcharse su esposo, el abandono de ese lugar se convirtió en símbolo de su herida. David lo miró con interés genuino. «Un jardín», repitió. «Me gusta la idea. ¿Qué te gustaría plantar?» Los ojos de Iván se iluminaron. «Flores y tomates, como antes». Ana dudó. Su primera reacción fue negarse, cerrar esa puerta que había mantenido clausurada tanto tiempo. Pero al ver la esperanza en los ojos de su hijo y la atención respetuosa de David, algo se movió en ella. Tal vez era momento de revivir ese espacio, no como recuerdo del pasado, sino como promesa de futuro. «Habrá que esperar a la primavera», dijo con voz suave. «Pero si realmente quieren, lo haremos». Iván sonrió con una alegría que hacía tiempo no mostraba. David también sonrió, más discretamente, como si comprendiera el peso de esa decisión para ella. Los días que siguieron se llenaron de pequeños proyectos. Repararon herramientas, limpiaron la tierra congelada, hicieron planes para lo que sembrarían. David se mostraba entusiasmado con cada detalle, como si en ese trabajo sencillo encontrara un sentido que nunca había conocido. Iván lo acompañaba en todo, orgulloso de enseñarle lo que él mismo había aprendido de su madre. Y Ana, aunque aún recelosa, empezó a sentir que el hogar recuperaba un ritmo distinto, más cálido, más pleno. Cada noche, al sentarse junto al fuego, miraba a los dos y comprendía que algo estaban haciendo entre ellos. No era todavía familia en el sentido estricto, pero lo parecía. Y aunque el miedo seguía en su pecho, aunque no dejaba de pensar en los riesgos que acarreaba esa cercanía, no podía negar que la vida se sentía distinta. Así, en medio del invierno aún duro, habían comenzado a sembrar las primeras semillas de una nueva vida. Y aunque la primavera tardaría en llegar, en el corazón de Ana ya germinaba la certeza de que nada volvería a ser igual. La nieve comenzó a ceder al fin, como si el invierno, agotado de tanto rugir, aceptara retirarse paso a paso. El sol todavía era débil,
y el aire frío calaba en los huesos. Pero en los bordes de los tejados el hielo goteaba, y bajo la capa blanca asomaban tímidamente las primeras vetas oscuras de tierra. En la casa de Ana, la rutina había cambiado de manera tan profunda que a veces parecía que la tormenta y la aparición de David fueran solo un sueño, aunque todo en ella, desde los gestos de Iván hasta la manera en que las noches se llenaban de voces, le recordaba que aquello era real. La idea de arreglar el huerto había encendido una chispa en el corazón de su hijo, y también en el de David, que encontraba en ese proyecto algo más que una simple tarea, una oportunidad de echar raíces. Los días se sucedieron con una cadencia distinta. David trabajaba cada mañana junto a Iván en el terreno aún endurecido por el hielo, aprendiendo a remover la tierra, a usar las herramientas, a distinguir las piedras inútiles de los terrones fértiles. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de la abundancia, se llenaron de grietas y llagas, pero él parecía orgulloso de ellas, como si fueran la prueba tangible de que estaba construyendo algo propio. Iván lo acompañaba con entusiasmo, corrigiendo sus movimientos, burlándose de sus torpezas con una risa franca, y celebrando cada pequeño triunfo como si fuera el suyo también. Ana los observaba desde la ventana o se unía a ellos, y aunque al principio lo hacía con cautela, pronto se sorprendió sonriendo al verlos manchados de barro, riendo bajo el sol débil de la primavera temprana. En las tardes, cuando el cansancio se apoderaba de todos, solían reunirse en el porche. Iván hablaba sin parar, contando sus ideas para el huerto, describiendo cómo se vería en verano, con tomates rojos y girasoles altos, con flores que atraerían mariposas. David lo escuchaba con una paciencia atenta, interviniendo de vez en cuando con preguntas o sugerencias, y Ana permanecía cerca, tejiendo en silencio, pero con el oído pendiente de cada palabra. Era en esos momentos cuando el hogar se sentía más vivo que nunca, lleno de un calor que no venía de la estufa, sino del simple hecho de compartir. El huerto no tardó en convertirse en un símbolo. Para Iván, era la recuperación de un espacio que había perdido cuando su padre se marchó y su madre abandonó las plantas que solía cuidar. Para David, era la afirmación de que podía construir algo con sus manos, de que no dependía ya del apellido ni de las órdenes de su familia. Para Ana, era una reconciliación dolorosa con su pasado, pero también la oportunidad de sanar, de transformar un recuerdo en un nuevo comienzo. Cada semilla que enterraban juntos parecía llevar consigo una promesa, un compromiso silencioso de permanecer. Fue una tarde en que el sol caía lento, tiñendo de dorado las colinas cubiertas aún de nieve, cuando Iván, recostado en los escalones del porche con el cuaderno en las manos, levantó la vista y lanzó la pregunta que congeló el aire alrededor. ¿Te vas a casar con mamá? Ana se quedó inmóvil, la aguja de tejer suspendida en el aire. David giró hacia él con una expresión de sorpresa absoluta, y durante un instante pareció no saber cómo reaccionar. Iván lo miraba con la inocencia y la seguridad de quien dice lo que siente sin calcular las consecuencias. Lo pregunto porque la haces sonreír, añadió el niño con voz tranquila, y me haces reír a mí. Parece como si fueras parte de aquí, como si siempre hubieras estado. El silencio que siguió fue tan intenso que hasta el canto de un pájaro lejano pareció ahogarse. Ana sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No había permitido que esa idea tomara forma en su mente. Se había limitado a aceptar la presencia de David como algo transitorio, aunque cada día lo veía más integrado en sus vidas. David tragó saliva y miró a Ana. Sus ojos se encontraron, y en los de él había un brillo de temor y certeza al mismo tiempo. No dijo nada en ese instante, y Ana, incapaz de sostener esa mirada sin sentir que su mundo tambaleaba, se levantó y entró en la casa, con el pretexto de preparar la cena. Esa noche, después de que Iván se durmiera con los brazos alrededor de su cuaderno, David salió al porche y encontró a Ana sentada bajo el cielo estrellado, con las manos apoyadas sobre el regazo. Se acercó con cautela, como si cada paso fuera una decisión. Se quedó de pie un momento, hasta que finalmente habló. Él dijo lo que yo llevo pensando, confesó en voz baja. Pero no quiero apresurar nada. No quiero que pienses que soy otra carga más. Has vivido demasiado tiempo luchando sola para que ahora yo llegue con mis dudas. Ana lo miró despacio, sin hablar de inmediato.
El viento fresco agitaba su cabello y traía consigo el olor húmedo de la tierra removida en el huerto. Finalmente, respondió con voz serena, aunque temblaba por dentro. No eres una carga. Me asusta porque no lo esperaba, porque todo esto llegó sin pedir permiso y cambió lo que yo pensaba que era seguro. Pero no es un peso, es algo distinto. David dio un paso más y se sentó a su lado. Se quedó en silencio unos segundos, y luego, con un hilo de voz cargado de emoción, añadió: No sé quién seré mañana, ni dentro de un año. Estoy aprendiendo todavía, pero sé lo que siento ahora. Amo lo que hemos construido aquí. Amo a tu hijo como si fuera mío. Y te amo a ti. Y aunque me dé miedo, aunque me parezca imposible, quiero quedarme. Ana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las apartó. Extendió la mano, y cuando él dudó antes de tocarla, ella la tomó con firmeza. Entonces iremos paso a paso. No necesito promesas grandilocuentes. Solo que te quedes. El silencio que siguió fue cálido, lleno de una complicidad nueva. Permanecieron así un buen rato, con las manos unidas, mirando el huerto dormido bajo la luna, como si ya pudieran ver en él el futuro que estaban sembrando. La primavera trajo consigo la vida que tanto habían esperado. Los brotes verdes emergieron de la tierra, las flores se abrieron tímidas, y los tomates comenzaron a crecer en hileras torcidas, pero firmes. Iván pintó un dibujo donde aparecían los tres de pie junto al huerto, con la casa detrás y un sol sonriente en lo alto. Lo tituló Mi familia y lo pegó orgulloso en la nevera. Cuando se lo mostró a Ana, ella no pudo contener la emoción. David lo miró con los ojos brillantes, apoyando la mano en el hombro del niño con un gesto que no necesitaba palabras. El verano llegó con sus días largos, y la casa se llenó de colores y aromas. El huerto, antes símbolo del abandono, era ahora la prueba de que la perseverancia y el amor podían dar frutos. Ana miraba a su hijo correr entre las hileras de plantas, escuchaba la risa de David resonando junto a la suya, y comprendía que lo que había empezado como un encuentro improbable en medio de una ventisca se había convertido en el corazón mismo de su nueva vida. No era la riqueza ni la seguridad lo que habían encontrado, sino algo más sencillo y más profundo. Un hogar verdadero, un espacio donde cada uno de ellos podía ser él mismo sin miedo, donde la palabra familia no era una imposición, sino una elección. Y en esa elección, tejida con paciencia, con trabajo y con amor, habían encontrado la certeza de que el futuro, aunque incierto, les pertenecía. Una mañana de junio, mientras el sol iluminaba los tallos verdes y el canto de los pájaros llenaba el aire, Ana se detuvo junto a David en el borde del huerto. Iván reía a pocos metros, jugando entre las plantas. Ana entrelazó sus dedos con los de David y sonrió. No necesitaban palabras para comprender que, después de tanto frío, después de tanta tormenta, habían encontrado juntos el calor de un nuevo comienzo. Si esta historia te mantuvo hasta el final, no te quedes aquí. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene, mira el próximo video con más giros inesperados y explora nuestras demás historias. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familia, porque hay relatos que merecen ser contados.